Buenos días y buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, comentarles que venimos un poco complicados con los turnos de encontrarnos. Eh, las semanas anteriores, bueno, yo fui papá y estuve transitando ahí algunos procesos algo complejos y otros felices, pero bueno, no hubo la posibilidad de que otros profes os cubran estos espacios, dado que también trabajaban en esos horarios los profes y que fue todo muy apurado porque no fue programado. Eh, por otra cuestión, también este viernes, el día en que ustedes estarán viendo este video, es feriado, lo cual también nos atrasa un poquitito y me pareció muy importante entonces generar un video explicativo, si bien nunca suplanta la clase, pero me parece que pedagógicamente es aceptable para comentar algunos elementos que si bien son los que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, que son súper sencillos y a la vez también bastante deglutidos para que ustedes sencillamente con la simpleza de la lectura lo construyan, algunos elementos por ahí son importantes que nada, pues los pueda comentar por aquí y seguramente si alguno de ustedes o alguna tiene alguna necesidad de preguntar y demás, también utilicen el chat conmigo y lo vamos a hacer. Por último, el objetivo de estos pequeños minutos de clase, digamos, de grabado, también va a ser para explicar el procedimiento de la baliza, para que ustedes ya puedan ponerse en efecto de ello y antes que cierre poder realizarla. En la clase del día de hoy, la primera parte ya la habíamos desarrollado en la clase anterior, por tanto no voy a hacer eco sobre ello. Y sí empezaríamos sobre la necesidad de entender el cuerpo de una persona como un proceso corpóreo, como la mismísima corporeidad. Ustedes por ahí lo van a trabajar un poco más adelante en la carrera sobre la temática de cuál es el objeto de estudio y si ese objeto de estudio de la educación física está altamente definido o simplemente lo es o son varios que pudiera ser tranquilamente. Hay posicionamientos que vienen muy del perfil del positivismo científico, hay algunos que vienen más desde la metacognición y otros por ahí que venimos un poco más del mundo de lo libre pensar, del libre sentir, y también establecemos de que el cuerpo del sujeto no puede entenderse como una ramificación de posturas y elementos, y a todo ello entonces lo consideramos, vuelvo y repito, desde este espacio de libre pensar, libre sentir, libre encontrarnos y demás, sobre todo libre en sentires, como la corporeidad. Definir la corporeidad es tan complejo como definir una ciencia también, ¿no? Porque es un objeto que es riofractal, es un objeto que no tiene una definición muy justa, porque son tanta cantidad de cosas que todavía están siendo estudiadas y están siendo construidas y que mucho podría ayudar que cada uno de ustedes, en conjunto con los pares, empecemos a trabajar esta temática, ¿no? Como concreción de la educación física. Lo que sí sabemos nosotros es que con lo que nosotros tenemos, que es por un lado lo que se nos dio, o sea, nuestro cuerpo, y por otro lado el valor, el símbolo y la reflexión que nosotros le damos a lo que tenemos, que es precisamente nuevamente nuestro cuerpo, con él o con esto o con aquello, nosotros sentimos, nosotros conocemos, indudablemente atrás quedaron todas aquellas perspectivas filosóficas, al menos desde la ciencia o desde el pensamiento filosófico, vuelvo y repito, en la cual se entendía que todo ya estaba predestinado. Nosotros sabemos que construimos todo el tiempo los elementos por los cuales vivimos y elegir un camino para un lado implica haber sancionado el camino contrario, la gran bifurcación de la vida, y eso es lo que nos va haciendo únicos, irrepetibles, necesarios, permanentes y demás. No solo que nosotros conocemos, sino también que vamos formando una identidad de nuestro cuerpo, que es la que a lo largo del tiempo y sobre todo a través o mediante el inicio o el punto de inflexión que se llama creación de la conciencia y de ahí en adelante durante toda la vida con el cual aprendemos. Por tanto, no hay que entender que el aprendizaje solamente es cognitivo, el aprendizaje es solamente físico. Y sobre todo esto lo digo porque venimos de la educación física, un espacio de estudio, si se quiere, para no definirla, porque sería abundar en negligencias intelectuales, en la cual nosotros orientamos siempre el ejercicio, ¿no?
y siempre parecemos más prescriptores de la realidad, prescriptores de ejercicio, que realmente procesos pedagógicos o construcciones de aprendizaje. El ejercicio físico no es solamente la única forma de trabajar la corporeidad del sujeto. O sea, aprendiendo de forma memorística, aprendiendo a través de una zona de desarrollo o aprendiendo a través de una pregunta con múltiples soluciones. Nosotros también cognitivamente, pero corpóreamente, estamos incorporando un aprendizaje hacia así fuera. Ahora, toda la vida, y es la pregunta con la cual iniciamos esta presentación, no es igual para las formas de conocer. De hecho, digo nosotros, aunque no somos de los mismos grupos etarios, pero bueno, todos los que están aquí y los que están escuchando somos adultos, no es lo mismo el aprendizaje de un posadolescente, inicio de la adultez, que una persona que esté cursando como yo, por ejemplo, y perdón la autorreferencia a la adultez, como algún otro que por ahí esté cercano a la tercera edad, que también es adulto, pero no es adulto mayor. Las formas en que aprendemos son distintas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el movimiento. Nosotros no podemos practicar la iniciación deportiva de la misma forma en que lo hacemos con un niño, de la misma forma en que lo hacemos con un adolescente, con un joven, con un adulto mayor. O hasta a veces hay personas que se inician, por ejemplo, en los deportes, llámese ajedrez, bocha, fútbol, cualquiera, natación, desde la tercera edad. No es lo mismo explicar la flotabilidad en un adulto mayor que explicarla en un niño o en un neonato, ¿no? Hay formas distintas y ese es el camino más importante que nosotros tenemos que trabajar de cara para con el atletismo, que es un deporte bastante complejo por sus peculiaridades, ¿no? No por lo representativo que es en la historia de la humanidad. Ahora, hay muchas explicaciones de cómo entonces se incorpora la información que atraviesa en el cuerpo del sujeto y cuál es el medio por el cual realmente se hace eco. Nosotros utilizamos acá a Lebush. A mí personalmente no es un autor que, si bien en mi época de estudio lo utilicé y demás, no es un autor, digamos, que para mí haya ahondado lo suficiente para generar un paradigma en la educación y mucho menos en la psicocinética, pero sí me parece que para el proceso de aprendizaje es muy importante entender los presupuestos y sobre todo por la generación de tipologías que plantea Lebush en toda su vida. Obviamente entendemos que es un autor muy rico, que es un autor que ha tenido una gran cantidad de discípulos que todavía hoy persisten, no tanto en Argentina, aunque sí hubo durante la época del 90, 85, 2000, 2005, un gran apogeo a su representación, pero en la actualidad, bueno, ya tenemos por ahí, gracias a la sistémica compleja, gracias a la teoría general de sistemas y a las aplicaciones, por ejemplo, de la educación popular y demás, otros elementos por ahí que parecieran explicar un poco mejor cómo es realmente, cómo atraviesa la información desde el mundo externo al interno. Este autor divide en tres etapas distintas al cuerpo, o sea, vamos a llamar a la corporeidad de las personas, ¿no? De los sujetos. En primer lugar, desde el neonato, entendido como la persona que recién acaba de salir del vientre de la madre y que por tanto no era niño, sino que era feto, porque no tenía una relación social más allá de la empatía con su madre, que en el fondo un niño sin su madre, un feto sin su madre no es nada y por tanto la madre es el feto, ¿no? No es que la madre tiene algo adentro, no, el feto le pertenece a la madre con un feto es madre. Por tanto, el feto, que después tiene nombre, por eso se lo asignamos posterior al nacimiento, y esto no es una representación mía, sino de la historia de la investigación científica, es que verdaderamente al egresar esa persona y tener un valor y tener una representación social, es que se hace sujeto. Y cada vez a lo largo del tiempo que se va independizando de esa madre, porque un recién nacido, supongamos, de los primeros, las primeras 2 semanas, es más dependiente que un niño que es nacido después de los 3 meses. Y cada vez que avanza en la vida, siempre y cuando las características sean convencionales, es más independiente y por tanto se aleja más de su madre tutora o quien fuera quien está al lado, mucho más su madre que su característica más elemental y quien lo define realmente. Muy interesante serían los estudios de la madre en el protagonismo del niño, la niña, el niñe, que me parece que es muy interesante y que nosotros no lo abordamos por ser esta una materia de un deporte, ¿no? Que tiene otras nociones para trabajar, pero muy lindo sería abrir el abanico de posibilidades para estudiarlo a futuro. Este cuerpo vivido
que se llama Lewulch, va desde los 0 a los 3 años. Todo aquel, y ustedes si tienen un niño, niña chiquitico por la casa, sabrán que después de pasados los 3 años cambia, ¿no? Se modifica, hay características que se empiezan a ver ebullecidas, hay características que se empiezan a explorar de una forma mucho más por ahí independiente a las posturas de este cuerpo vivido. Por eso, hasta los 7 años se llama cuerpo percibido. Yo les podría preguntar en clase ahora qué es lo que sucede en la vida de un sujeto posterior a los 7 años en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, y la respuesta prematura de todos ustedes va a ser de que un niño a esta edad se incorpora al sistema educativo. Y no es una bobería de que el sistema educativo comience a los 7 años. Verdaderamente tiene una representación, sobre todo cognitiva, en la cual el niño no solamente que se autoproclama como sujeto, se autopiensa como tal, se autodefine o se empieza a autodefinir, y sino también que se empieza a construir representativamente en relación a lo que quiere ser. Y ahí empieza por ahí a flotar los primeros elementos de la creación de la conciencia del niño. Y solamente estamos hablando acá de características cognitivo-intelectuales, llámenla, o características del pensamiento como representación psicológica, pero también desde lo que implica el ser total del niño, niña, que está pasando a una etapa de una cualidad hormonal muy grande, que es la adolescencia posterior a los 12 años. Una vez que inicia la escuela o que tiene 7 años, porque estos años que Lewulch marca no son contundentes, no es que vos cumpliste hoy 3 años y ya sos cuerpo percibido. O sea, si vos mantenés las características del cuerpo vivido, pues vas a seguir cuerpo vivido hasta el tiempo que sea. Pero bueno, siempre se le da un corte determinado. Por ahí nosotros en otras materias como psicopedagogía, pedagogía, teoría de la enseñanza, trabajamos esto, pero decimos, bueno, es hasta los 2, 3, 4 años, mientras que el cuerpo percibido arranca entre los 3, 4 y 5 y se va entre los 6, 7 y 8, 9, y el representado inicia en los 6, 7 y 8 años, y es más, hay una representación que en las niñas, en las niñas por sobre los niños hay una madurez mucho más rápida, por tanto ingresan a estos cuerpos de una forma mucho más rápida. En fin, elementos importantes aquí a destacar es que nosotros en esta asignatura hemos trabajado la mayoría de las temáticas aprendidas para estos recién nacidos y estos niños que van a ingresar a la primaria, y en los primeros años de la primaria lo sumo. Solo la cualidad con la que trabajaremos Atletismo 2 va a ser más para este adolescente, para esta adolescente y futuro adulto, y ahí en más todas las generaciones que vengan. Y esto tiene una representación también importante. Nuestro deporte tiene que ser aprendido de una forma determinada, tiene que ser aprendido mediante el juego, y por eso esto es la base seminal de la conferencia. Aquí nosotros le dejamos con el resto de los profes muy minuciosamente cuáles son las características por las cuales atraviesa para uno darse cuenta en qué etapa está una persona más allá de la edad cronológica. Por ejemplo, si una persona pasa de realizar movimientos bilaterales a movimientos unilaterales, estamos trabajando sobre un cuerpo vivido. Las diferentes miembros no forman para el niño un todo, un conjunto, sino que más bien es una estructura por parte. No se entiende la totalidad del niño como un centro. No se puede hablar de una globalidad del sujeto. Bueno, todo eso lo identifica como el cuerpo vivido. Ahora, cuando este niño, esta persona, este sujeto, como lo queramos llamar, esta corporeidad, empieza a usar la característica que nos define cognitivamente, que es precisamente el lenguaje, esto le permite también decir sí, decir no, le permite también entender la posibilidad de relación máxima con el resto de los sujetos, hablar, discernir, cuestionar y todos esos elementos que se van a posibilitar. Si esto es inicial, de hecho hay niños en esta edad que ya saben leer y escribir, que ya saben leer y escribir a veces en varios idiomas, ¿sí? Prematuramente. Eso entonces ya es parte de una etapa en la que el cuerpo del sujeto se ve de forma percibida. Ahora, preguntas para ustedes. Y con eso aprenderíamos todos estos elementos trabajados en la última clase y acá.
¿Qué es la imagen corporal? Ahí falta un signo de interrogación, admito el error. ¿Qué es la imagen corporal? ¿Qué función cumple el cuerpo entonces así? ¿Cuál es el esquema corporal? ¿Qué podemos entender como tal? ¿Cuáles son las etapas anteriormente mencionadas de este esquema y cuáles son sus características que faltan una a desarrollar por ustedes? ¿Qué aporte hace entonces a la educación física estos elementos? Y acá nos vamos a detener y decir, pensemos chicos, chicas, pensemos realmente qué aporte hace a la educación física estos elementos, porque sobre todo en el mundo del entrenamiento deportivo, no tanto en el de la educación física, pero yo sé que los que están aquí escuchando, muchos han empezado o van a empezar a perfeccionarse en lo que es el entrenamiento deportivo, porque también es una herramienta hermosísima para el trabajo de la educación y del aprendizaje. Y muchas veces se entrena a los niños como adultos en miniatura, por ejemplo, ¿no? O se entrena en relación a cómo entrenan los adultos, pero de una forma mermada. Y no es así. Un niño tiene que tener una forma determinada de aprendizaje en la que se implique en su contexto, su edad exacta cronológica, su edad biológica, su contexto de determinancia, donde se verifique qué sexo es, donde se tenga en cuenta de qué familia viene, bajo qué realidad va a sembrar su futuro, y todos esos elementos son los que a nosotros nos definen como un profesor, una profesora de excelencia que aspira a un aprendizaje significativo en sus atletas o estudiantes, o alguien que está destinado al chamullo constante, ¿no? A programar ejercicios para todos y todas sin importar las características de cada uno. Democracia, sí, en la escuela. Necesidad de mirar al conjunto colectivo, sí, en las clases, pero tampoco casarnos con la idea de no respetar las características individuales de cada uno de los niños. Puede, por ejemplo, en el inicio de la primaria, en el inicio del jardín de infantes, en el inicio de la secundaria, por eso es que nuestro querido sistema educativo, con todos los golpes que podamos atribuirle, pero por eso es que lo estratifica de esta forma, que se equivoca en un montón de cosas. Sin embargo, usted va a poder encontrar en séptimo grado, por ejemplo, un niño que se está transformando en adolescente y otro niño que sigue siendo niño y va a seguir siendo niño por mucho tiempo. Entonces, esa falta de liberación hormonal va a hacer de que usted tenga que encarar la clase de otra forma y que por tanto no prescriba estructuras de ejercicio, sino también que trabaje la globalidad del mundo, que es lo que aspiramos nosotros con la enseñanza de este atletismo. Acá no me voy a detener mucho porque ustedes ya lo deben haber abordado también en la gimnasia y ya lo deben haber abordado también en otras asignaturas, que es el tema del desarrollo motor. Recordemos que esto tiene que ver fundamentalmente en cómo va a pasar el movimiento, la motricidad o, en resultante de mayor complejidad, la corporidad de los recién nacidos que tienen fase de movimientos reflejos, nada más y nada menos, al menos ahí, hasta el primer año, ¿no? Tanto en el proceso de gestación como recién nacidos, y ahí, de ahí en adelante las diferentes fases que se denominan rudimentarias, que van aproximadamente hasta los 2 años, que después podemos generar alternativas para una fase sensible de trabajo necesaria y hasta obligatoria, que tiene que ver con las acciones o las habilidades motrices básicas y que se van a demorar todos los años hasta el inicio de la primaria, y que estas se van a seguir trabajando, pero que también se le puede asignar como compacto, o sea, abrazo a las habilidades motrices básicas y no se pierden durante toda la historia de la humanidad de la persona. Posterior abraza estas habilidades motrices específicas y seguramente las habilidades que nosotros vamos a trabajar en atletismo 2 y que vamos a construirla de esta forma son aquellas que denominamos especializadas, que son donde nosotros ya podemos empezar, por ejemplo, a decir, este sujeto va a ser lanzador, y no solamente va a ser lanzador, sino que va a ser lanzador de disco, y este otro que entrena junto con este hace 4 o 5 años va a trabajar y va a transformarse en un profesional, una profesional de las pruebas combinadas, y este va a ser fondista. Pero hasta ese momento
más allá que se hacen trabajado de forma específica algunas características, algunas técnicas, algunas pruebas, todos tienen que construir todos los elementos y recién aquí, que es donde hay competencia realmente, por eso la competencia de los deportes empieza de forma pseudo profesional, de forma pseudo post-amateurista a través de los 14 años. Un niño no debería, por ejemplo, a los 8 años salir campeón nacional. Por ejemplo, en nuestro deporte lo tenemos bien claro. No existen campeonatos argentinos de atletismo de 12 años. Existen encuentros provinciales. ¿Hay un campeón, hay una campeona? ¿Hay alguien que tuvo más talento, que tuvo mejor récord, marca? Sí, porque es un trabajo progresivamente, pero se llama encuentro, donde usted no va a ir a un lugar donde va a ganar o perder. Usted se va a ir a divertir, usted va a ir a jugar, usted va a ir a conocer. Imagínense si nos vamos de José Cepaz, San Miguel, donde estén viviendo, a Mar del Plata, al encuentro provincial. Vamos a conocer el mar. ¿Vas a competir? Sí, vos vas a lanzar bala, él va a hacer bala, pero también va a hacer resistencia, él va a ser largo, pero va a hacer velocidad, en lo que más o menos cada uno le interese o se vaya sintiendo más cómodo, pero también va a ir a la playa. También va a ser un muñeco, ¿no? En un juego, en un pastizal. También va a ir a las hamacas. También van a entrar a Sacó a jugar a las máquinas. O sea, es un encuentro, porque tiene que rodearse con el ser social. En otros deportes, por ejemplo, como la gimnasia, donde empieza muy prematuramente, estos elementos no se ven tanto en evidencia y después podrían preguntarle ustedes también a los profes de gimnasia, como puede ser, por ejemplo, que una niña, porque no es más que una niña, una persona de 9 a 12 años, puede haber sido finalista olímpico, ¿no? Eso trae en sí, claro, una estética, una belleza en el deporte, pero también trae como contraposición un montón de posibilidades negativas en el trasfondo de lo que va a ser la vida futura a la actividad deportiva en estos sujetos. En fin, las habilidades motrices básicas son los elementos que nosotros vamos a trabajar y que tienen que ver con correr, saltar, lanzar, y que también estas se pueden hacer específicas cuando tienen que ver con alguna característica de una habilidad, con una característica de un deporte, con una característica de un centro de realidad funcional en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, aquí hay un niño que está lanzando un globo, ¿sí? Hay unos chicos que están corriendo, por ejemplo, en una pista, pero por el otro lado hay unos chicos que están corriendo por correr, supongamos. Hay otro niño que está lanzando ya una pelota de béisbol y que tiene una técnica determinada. Eso no es lanzamiento como habilidad básica. No estamos hablando de lanzar ni tampoco de atrapar. Estamos hablando de un lanzamiento específico para una característica deportiva específica. De la misma forma que podríamos trabajarlo con las características de la vida cotidiana. No es lo mismo trepar, por ejemplo, que subir una torre para conectar una antena prematuramente. Son dos cuestiones totalmente distintas y que tienen que ser reflexionadas por ustedes. Aquí entonces le dejamos una autorreflexión que también aparece en la bibliografía y que por eso no vamos a ahondar muchísimo. Una de las formas, y yo diría la bendita, hermosa, sustanciada, necesaria forma de enseñar el atletismo, como así todos los deportes, todos, ajedrez, todos, absolutamente todos, y es más, el resto de las materias que nosotros ya hemos tenido en la primaria y en la secundaria, es mediante el juego. El juego es la forma que nosotros hemos asumido en la historia desde la construcción del lenguaje en demasía que nos ha permitido la libertad, que nos ha permitido conocer, que nos ha permitido investigar. Yo se los digo como ejemplo propio. Yo, mis mejores investigaciones inicialmente que me estoy desarrollando también en eso, mis mejores clases, mis mejores momentos siempre han sido con juego. De hecho, una pregunta que siempre utilizamos con los estudiantes en el cara a cara es, ¿por qué nosotros como sociedad estamos esperando que llegue el viernes? ¿Por qué esperamos que llegue el sábado, sobre todo en la noche, a oscuridad? Y muchas veces con algunas sustancias externas, porque también eso es parte del juego en esta sociedad capitalista. ¿Y por qué nos ponemos mal cuando llega el domingo?
porque no le hacemos a la vida monótona, no le hacemos a un trabajador a ir y mover una caja de acá, acá todo el tiempo. Eso no es juego. Juego es cuando yo me reúno con mis pares a reírme, cuando yo me reúno con mis pares a jugar por el arte mismo, más allá que sea o no competitivo. ¿Recuerdan ustedes algún profesor, profesora de matemática que les haya hecho un juego? ¿O de geografía? No es lo mismo, por ejemplo, aprender geografía, que es lo más torpe de todo, pero supongamos los países o las provincias que tienen la región determinada, a, por ejemplo, que cada uno tome el rol protagónico de ser nacido en esa región y venir un día a la clase vestido, hablando con el tono de esa región, traer la comida típica de esa región, demostrarnos los juegos de esa región. Son dos formas de aprendizaje distintos. Nosotros podemos repetir, aquí se encuentra Colombia, aquí se encuentra Colombia, aquí se encuentra Colombia, pero otra cosa es que juguemos a ser colombianos y que vengamos hoy y que hayamos aprendido en nuestra casa, ¿no? ¿Qué es Colombia? ¿Cómo se visten? ¿Por qué en vez de a la mochila decirle mochila le dicen morral? ¿O por qué en vez de decir che como interjección se dice parcero, parcera? ¿O por qué en vez de tomar mate se toma tinto, que no es vino sino café? Etcétera, ¿no? Y así con cada uno de los países de nuestra región, o sin siquiera con las regiones de nuestro país. Fíjense la geografía de qué forma se puede hacer jugado. Y en la educación física pasa lo mismo. Vas a tener entonces al educador físico, que ustedes me podrán brindar sus ejemplos, en la cual se ha parado frente a ustedes y ha dicho, bueno, hoy vamos a hacer movilidad articular. Brazos hacia arriba, extensión, cruzada para un lado y le vamos a incorporar también la cabeza de un lado al otro. Pero vas a tener el que te va a decir, vamos con una canción a hacer la movilidad articular. Y dice así, aceite de iguana le voy a untar para moverla de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí. Apa, es otra la cuestión. Yo me río cuando escucho una canción. Yo sigo la energía. Yo miro al otro y veo que está haciendo otra cosa, porque acá nunca nadie hace otra cosa. Porque es esto y hacer esto está mal. Por tanto, esto es lo bien y solamente hago eso. Fisiológicamente es lo mismo. Pues sí, se libera una serie de sustancias necesarias para que los músculos estén ávidos para la parte principal de la clase. Perfecto. Químicamente es lo mismo. Sí. Ahora, ingresa al cuerpo del sujeto de una forma distinta. La necesidad de generar estaciones donde los niños y niñas se junten por grupo y pasen de un espacio a otro a hacer actividades como aparece aquí. En fin, como actividad concluyente, queridos estudiantes, queridas estudiantes, el juego es el elemento fundamental del aprendizaje de la sociedad actual y también de toda la sociedad anterior y esperemos que de la futura también. Pero claro, se piensa que cuando sos niño, cuando sos adolescente, cuando sumo, cuando sos adulto te puedes divertir. Y pareciera que cuando sos viejo no. Y está censurado. Y entonces usted va a un boliche y ve a una persona que es adulta mayor y dice, ¿qué hace esta persona acá? O usted va a un parque de diversiones y ves que se están divirtiendo dos adultos y decís, ¡ah, mirá qué niñados! En lo absoluto, nosotros y nosotras, educadores físicos, somos también recreadores. Tenemos que construir mediante el juego las características de la vida. Usted imagínense un trabajo donde ustedes jueguen, ganen dinero, sean más profesionales, mantengan una familia o no. Cómprense lo que deseen dentro de este sistema esclavo del capitalismo, pero por lo menos se diviertan, o al menos se diviertan. Hay un cambio, hay un giro copernicano, hay un eureka que nos está permitiendo entender la vida jugando. Jugar para entender la vida. Y las características del juego son un montón, ¿no? El juego te permite la socialización entre pares, el juego te permite crear un mundo distinto. Muchas veces las personas que han, y digo personas por no decir revolucionarios, y digo personas por no decir investigadores, y digo personas por no decir profesores, y digo personas por no decir familias, que realmente han hecho algo distinto en el mundo, es porque han jugado. Acá, por ejemplo, en mi ciudad, en Balcarce, hay una familia que recolectó, no sé durante cuántos años, los restos de aceite, ¿m? De aceite ya usado, con el cual la familia hacían papas fritas, con la cual la familia hacían comidas y demás, y él iba con una camionetita,
iba, las recogía, iba en la bicicleta, recogía, y hizo hoy, es reconocido internacionalmente por haber generado una empresa gracias a todas esas cosas que en algún momento, si nadie las hubiera ido a recolectar, estuvieran en el suelo o hayan generado laceraciones al ambiente que nos permite la naturaleza. Ahora, él no lo hizo por conciencia, por investigación, él lo hizo por jugar, él se divertía, él se divierte haciendo eso. De la misma forma que nosotros nos tenemos que divertir dando clases, ¿sí? Porque es la única forma de aprender. Esto también tiene que ser placentero. El juego siempre lo es. Si el juego no es placentero, deja de ser juego. Es más, puede existir en un juego, denominado así por el docente, niños y niñas que se estén divirtiendo y niños y niños que no se estén divirtiendo y que no les interese. La misma actividad puede ser placentera o no, por tanto deja de ser juego para uno u otro. En fin, liberador de tensiones, es natural, es motivador, es empático, necesita de la generación de un mundo aparte. ¿Cuántas veces nosotros estamos mal, tristes porque nos peleamos con un amigo, porque pasó lo que pasó? Y llamamos a alguien y nos ponemos a jugar al truco. Y salimos a correr para jugar. Y nos vamos a jugar un papi fútbol. Y hacemos un juego de vóley. Y nos olvidamos, ¿no? Como que nos mete en una burbuja durante un tiempo que nos permite entender de que aquello otro que nos ha lacerado el cuerpo, la corporalidad de nosotros, nos la olvidamos. Y eso también nos permite entonces vivir de una forma más digna. El juego, el juego, el juego. En fin, el juego también tiene que ver muchísimo con la representación arquetípica, si se quiere, modélica de lo que es el sistema. Acá nosotros le dejamos una tipificación, una clasificación del juego y la cual nosotros también podríamos decir qué juego es el atletismo si el atletismo fuera un juego. Ahora, sabemos que es un deporte monótono, pero se puede transformar en un juego. De hecho, el mini atletismo que nosotros trabajamos es el atletismo visto en juego. Y dentro de ese juego puede muchas veces ser predeportivo, deportivo. Durante algunos momentos puede ser alternativo. ¿Alternativo de qué? De otra cosa. Puede ser recreativo, porque se puede utilizar en la fila, por ejemplo, un lanzamiento de la jabalina, una impulsión de la bala. Yo me la imagino en la fila antes de entrar a un circo, o en la fila antes de entrar a una ópera. ¿Por qué no? Si te genera así, ¿no? Recreación para no estar tenso en una fila, decir, qué frío que hace, tengo que entrar, ya no vengo más a este teatro porque hay que esperar mucho tiempo afuera, porque colma de gente, y que aparezca un educador físico en esa fila y que diga, mire, esto es una bala, agarre la bala cada uno y vamos a hacer este movimiento, lo vamos a posar sobre el hombro y miren, una pantalla, este es un atleta argentino que participó en los Juegos Olímpicos de tal y tal, a ver quién se anima a hacer algo parecido. Y en ese momento, un mundo aparte, recreativo, te tocó entrar a la sesión de lo que hayas querido ir culturalmente. En fin, autorreflexión para cada uno de ustedes y una sería, ¿puede el juego ser una forma de presentar la situación problema? Que anteriormente habíamos hablado en las clases anteriores. ¿Qué características reviste el juego para el atletismo o para con el atletismo? ¿Y en qué aspectos contribuye al sujeto del juego atlético? General y también involucrado al atletismo. Por último, voy a mencionarle dos elementos y les voy a dejar una tareita para ustedes que vamos a trabajar y que tiene que ver con que la forma en que nosotros construimos el aprendizaje en el atletismo tiene dos características. Y yo voy a empezar por una situación hipotética. Imagínense aprendiendo las técnicas de la carrera. Esas que ustedes hicieron muchísimas veces en educación física o seguramente en algún otro deporte y que siempre se han estudiado desde la carrera del correr del atletismo, que son carrera del bandomulo, pateo al glúteo, pateo al frente, o también llamado skip A, B, C, o los famosos skipping. Si un entrenador, por ejemplo, los pone en una hilera a cada uno de los estudiantes, o en una fila también, a una diferencia entre cuerpo y cuerpo de 2 metros, y les dice, ahora vamos a hacer así, de este cono a aquel cono. Carrera levando mulos, listo, ya. Entonces los atletas, carrera levando mulos, a un lugar, vuelven caminando. Ahora vamos contando el glúteo. Esa es situación hipotética A, ¿ok? Otra situación podría ser aprender la carrera desde lo global. Y para aprender la carrera desde lo global, posiblemente yo puedo ir un día con una pantalla como la que tengo acá atrás, a la sesión de entrenamiento, pasar un video y preguntarles
O pasar un video de ellos mismos corriendo en algún momento y preguntarle cómo se ven, qué ven de ellos, y después mandarlos a correr. Y decir, vamos a correr 1 kilómetro en estos niños, niñas, adolescentes, y vos los seguís al lado en una bicicleta o corriendo también, si tenés la ejercitación física para hacerlo, y le vas diciendo quién se anima en este momento, por ejemplo, a aumentar el grado de ángulo y lleguemos a la rodilla más o menos al sector que está pegado a la cadera, y después les decimos, te trotemos normal. Ahora intentemos que el talón de nuestra pierna, de nuestros pies, toque con el glúteo, al menos de forma incipiente. Y entonces, fíjense que entre situación hipotética A, primera y segunda, A y B, hay una diferencia tangencial. Y que tiene que ver con el poder construir una práctica desde métodos distintos. Global, la segunda posibilidad que les presenté, y analítica, la primera. La pregunta que les queda para ustedes es, ¿el juego se construye de forma global o analítico? ¿Por qué? Justifique, explique. En un espejo, conmigo o con alguno de sus compañeros o su propia familia. Ahora, la enseñanza del deporte, atletismo, para los niños, para iniciación deportiva, para el mini atletismo, tiene que ser mediante un método global o mediante un método analítico. O mediante ambos. ¿Por qué no? También, ¿no? Una mixtura entre ambos en una sesión de entrenamiento. Y el perfeccionamiento atlético se logra con una metodología global predominantemente o analítica predominantemente. Como finalización les dejo la tarea. Estudien, miren las diapositivas, la bibliografía sencilla, sucinta que le hemos puesto para esta unidad y participen, ¿no? O construyan un juego cualquiera y luego de la construcción de ese juego asígnenle una serie de características que nosotros denominamos variantes. Hagan un juego o un ejercicio y a ese ejercicio asígnenle posiblemente una característica que sea una variante y que esa variante te dé la oportunidad de trabajar algo cuyo objetivo es elemental, pero que a la vez lo distingue tanto por su complejidad o por su simpleza. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Antes de agradecerle estar acá, yo voy a compartir mi pantalla completa. Quédense tranquilo que no va a haber absolutamente nada que os pueda lacerar sus características. Y lo que les voy a presentar va a ser la baliza número 3, que se llama buscar y ampliar. Con los profes y la profe hemos tenido la intención de que nosotros ampliemos un poco el conocimiento y que no nos quedemos solamente con lo que nos dan, que es algo que tenemos que aprender a realizar, ¿no? Entonces esta baliza tiene esa idea, que nosotros busquemos y ampliemos información propia del atletismo. Ustedes la van a leer de forma sucinta, pero yo se las voy a explicar y tiene 4 pasos. El primero es encontrar, mostrarnos a nosotros un tema o contenido de esta unidad número 3. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo del juego. Entonces acá tenemos el paso 1, ¿no? ¿Qué es eso? Y nosotros ponemos, bueno, nosotros elegimos, yo, Nahuel, por ejemplo, o Francisco, los dos Francisco y Candela, eligió las características del juego. Bien, ahora, el paso número 2 es que vos expliques con tus propias palabras, ahora lo voy a hacer yo, qué es el juego. Vamos a tratar de, a mi familia, a alguien de mi familia, explicarle cuáles son las características del juego, ¿sí? Ahora utilizo mis propias palabras porque yo ya leí la bibliografía. Entonces escribo acá lo que yo le diría a la otra persona. El juego, también conocida como actividad lúdica, es la forma de aprendizaje más comprensiva que ha usado la sociedad. Pa, palo, pim, pam, pum, pum, punto final. Eso es lo que yo le diría a esa persona utilizando la bibliografía que me dieron acá los profes y la profe de educación física, de atletismo. Ahora, el punto número 3 es que busquemos en Google Académico, o sea que hay que copiar el URL, un archivo que a mí me interese y que me brinde más características de la que brindó la propia conferencia de hoy o la propia bibliografía leída con carácter de obligatoriedad. Entonces yo conseguí este link. Para eso ustedes tienen que entrar en Google Académico, ponen Google Académico en su buscador, ahí entran en un Google que se llama en realidad Google Scholar, ¿sí? por sus digamos, lenguaje en inglés, y que ahí hay un montón de artículos científicos, artículos técnicos, artículos académicos, y yo elegí uno simplemente. Y el
Número 4, y muy fácil, es que yo amplíe la información anteriormente mencionada, teniendo en cuenta elementos que plantea esta bibliografía. Fíjense, por ejemplo, yo puse, el texto realizado por la profesora tal ahonda en las diferentes características que posee el juego en la infancia y cómo esas características se van desarrollando a medida que el tiempo de la infancia le permite madurar ciertos elementos de la conducta, personalidad, pam, pam, pum, pim, punto final. Fíjense que la idea es que nosotros nos demos atención a que la corporeidad tiene que ser aprendida, construida, no solamente por los elementos que nos dan de forma deglutida, como dijimos al principio, sino también por la necesidad de buscar plus extras que en el deporte se denomina el extra del campeón, ¿no? Si usted entrena como entrenan las mayorías, no va a lograr éxito en sus atletas. Si usted enseña como enseñan las mayorías, solamente va a repetir que el esquema amoroso en el que vivimos siga permanentemente. Ahora, si usted trabaja seminalmente con los instrumentos que les hemos dado, pero a la vez también se construye su autocomprensión y su autoestructura, su autoconocimiento desde la búsqueda bibliográfica, desde el uso de la bibliografía indexada, desde la búsqueda de las experiencias similares en otros y otras, va a ser un mejor profesional. Y esa es la exhortación entonces de la bibliografía número 3. En fin, agradezco muchísimo la escucha, cualquier cuestión que necesiten lo charlamos por chat y obviamente nos estaríamos encontrando, ojalá, el viernes de la otra semana. Un saludo para todos y todas.